aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas en este día. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que está basada en una experiencia que vivieron los discípulos con el Señor Jesús, que está registrada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 en adelante, y que dice así: en el nombre del Señor. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Cuando el Señor habla a sus discípulos y dice: pasemos al otro lado, se trataba de cruzar un lago que tenía de una profundidad de 46 metros, su parte más profunda, y un radio, un perímetro de 12 por 21 kilómetros aproximadamente. Es como ir de aquí, la distancia que hay de aquí más o menos a San Miguel de Azapa. Ahí tenemos más o menos 12 o 15 kilómetros, y de ahí casi el triple, ¿no es cierto?, para tener más o menos una comprensión de la superficie de este lago. También es necesario recalcar que este lago estaba cubierto de montañas, de cerros. Por lo tanto, durante el día el sol calentaba el agua, y al llegar la noche, la corriente fría que había en el aire a veces descendía con fuerza sobre la superficie del lago, y se levantaban olas o tormentas como la que se describe aquí en este episodio. Entonces veamos algunos aspectos que podemos considerar en este tiempo, que también nos pueden servir a nosotros. Primero, dice la Escritura: cuando llegó la noche. Vale decir, ha pasado ya la jornada del día, el Señor ha ministrado, ha hablado, enseñado, sanado, ha hecho lo que tenía que hacer, y Él quiere ir ahora al otro lado del lago, porque también hay necesidad. Y sucede que mientras van para el lago, dice la palabra que se levanta una gran tempestad. La palabra gran viene de la palabra griega mega, que significa agrandado 1.000.000 de veces. Y la palabra tempestad proviene de la palabra que origina o da origen a la palabra sismo. De tal manera que estamos hablando que se levantó un mega sismo, que es algo muy conocido, ¿no es cierto?, por todos nosotros. Y esto trae como resultado que la barca se llena de agua, y
están a punto de hundirse. Entonces veamos ahora quiénes son los participantes que están ahí. Hay dos grupos, ¿no es cierto?, que serían Jesús y los discípulos. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Siendo hombre, ser humano 100%. En otras partes de la Escritura nos dice que tuvo hambre, que tuvo sed, que se enojó, que lloró. Y acá dice que Él se va a la parte de atrás de la barca y se duerme. Está cansado, necesita descansar. Entonces el otro grupo, que son los discípulos, toman los remos, echan a andar la barca y van haciendo su tarea. Y ahí es donde surge la tormenta. Y en la tormenta vemos que por lo menos hay 5 de los que están ahí que son pescadores con experiencia, hombres curtidos en lo que es la labor o la tarea de navegar. Está Pedro y Andrés, Jacobo y Juan y Felipe. Tenían experiencia, sabían enfrentar una tormenta, sabían cómo llevar o pasar al otro lado. Entonces vemos aquí algunas cosas, mis hermanos. La actitud de Jesús. Jesús dice: pasemos al otro lado. Ahí está reflejando la confianza en su Padre Celestial. Pero veamos la actitud de los discípulos. En primer lugar, ellos obedecen al Señor, se suben a la barca y comienzan a caminar, por así decirlo, hacia el otro lado. Comienzan a ejercer, ¿no es cierto?, su oficio para que la barca comience a avanzar ahora hacia el otro lado del lago. Y cuando viene el problema, viene la dificultad, viene la tormenta, hacen lo que siempre han hecho. Confían en sus medios, en su experiencia. Confían en lo que ellos saben. Y cuando todo eso falla, le reclaman al Señor. Le hacen una pregunta al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dicho en otras palabras, ¿no te da nada lo que estamos viviendo? ¿No te importa nuestra situación? Muchas veces, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, le echamos la culpa al Señor. A veces estamos sirviendo al Señor. A veces estamos cumpliendo en alguna medida la tarea que Él nos encomendó. Y surgen los problemas, surgen las dificultades, surgen las pérdidas. Y en más de una o de alguna ocasión le echamos la culpa al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Primero, o lo que más le interesaba a los discípulos: calma el viento, calla, le dice, enmudece. Y se termina el problema que originaba la situación de desconfianza, de angustia de los discípulos. Pero luego le hace 2 preguntas a sus discípulos, que son: ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La primera, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? En otras palabras, ¿de dónde nace esta cobardía? Y la pregunta del Señor tiene su sustento en que ellos habían acompañado al Señor, habían visto los milagros del Señor, la sanidad, la liberación de tantas personas, la pesca milagrosa, cuando ellos no habían pescado nada durante toda la noche y pescaron de día, cosa que no es usual en términos de lo que es la pesca, la sanidad de un hombre leproso, del paralítico, etc. Dice que llegaba el poder del Señor a tal punto que toda la gente enferma que tenía algún tipo de influencia o posesión demoníaca intentaban tocarle, y todo aquel que lograba tocarle quedaba sano al instante de cualquier enfermedad, quedaba libre de toda opresión. Pero ahora ellos están llenos de miedo, habían olvidado eso. Y eso ocurre porque ellos fijan su confianza no en el Señor, sino que ahora están dependiendo de las circunstancias. Hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial, una situación que nunca antes habíamos visto. Cuando todo esto comenzó, existían, creo que todavía existen tantas teorías. Esto no es más que una simple gripe. Esto no es mortal. Muere mucho más gente por la influenza, etcétera y etcétera. Y cada cual tenía los medios para enfrentar y salir victorioso de esta situación. Lemas como: de esta salimos todos, unidos lo lograremos, juntos somos fuertes, etcétera, aún son recurrentes para hacernos creer que en nosotros está el poder para salir adelante. Pero pasado tiempo y la realidad nos ha golpeado duramente,
y no hemos dado cuenta que los recursos de los gobiernos, ni los recursos particulares, ni las fuerzas propias, ni los lemas repetidos constantemente son suficientes para derrotar este virus. Por lo tanto, tenemos la tendencia a pensar de que Dios está olvidándonos a nosotros, a pensar de que Dios nos ha dejado de lado. Por lo tanto, las preguntas que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos en esas circunstancias también son válidas para todos nosotros, para usted y para mí. ¿Por qué estamos así amedrentados? ¿Por qué tenemos miedo? Porque al igual que los discípulos, confiamos en nosotros, en nuestra experiencia, en nuestros recursos. Ellos eran pescadores, sabían cómo enfrentar una tormenta. No era la primera vez que se enfrentaban a ello. Tenían, por lo tanto, los recursos, olvidando lo que dice la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí encontramos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, mis hermanos, al igual que los discípulos, para enfrentar esta situación, necesitamos dejar de lado la falta de confianza, que es la próxima pregunta que el Señor le hace a sus discípulos y también a nosotros. ¿Cómo no tenéis fe? Vale decir, ¿por qué no confían? Ellos olvidaron lo que le dijo Jesús. Jesús había dicho: pasemos al otro lado. Él confiaba en su Padre y sabía que nada iba a impedir que él llegara al otro lado, no importando los impedimentos. Por eso él podía dormir, aun cuando el viento soplaba fuerte y la barca se movía y el agua casi inundaba la barca. Pero los discípulos, al igual que nosotros, miraron las circunstancias y confiaron o se apoyaron en sus sentidos. Primero, como decíamos, era de noche, no había luz. Segundo, ellos sintieron el viento. El viento golpeó sus cuerpos. Sintieron el movimiento de la barca. Sintieron el agua sobre sus cuerpos. Y vieron cómo el agua entraba en la embarcación. Vieron las olas cómo se elevaban sobre la embarcación. A tal punto que ellos llegaron a una conclusión: Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Mis hermanos y hermanas, Dios permitió que los discípulos vivieran esa experiencia para enseñarles a confiar en Jesús. Fue una enseñanza. Así también Dios nos ha permitido a nosotros, o ha permitido que nosotros vivamos esta experiencia para enseñarnos, en primer lugar, a valorar las cosas importantes, a valorar las cosas que tienen el verdadero valor para que esta vida sea una vida que valga la pena vivirla. Cosas importantes. Y sobre todo, mis hermanos y hermanas, Dios ha permitido esta pandemia para que nosotros aprendamos a depender solamente del Señor. La palabra dice, el apóstol Pablo, después de que habla o pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, antes vienen estas cosas, somos como muertos. Pero él dice: y sabemos a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas sin excepción les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto también el Señor lo permitió entonces para nuestro bien. La infinita sabiduría de nuestro bendito Salvador es mucho más grande que nuestra pequeña sabiduría, que nuestro pequeño conocimiento. Él sabe lo que hace. Él ha dicho que pasemos al otro lado, que vayamos al otro lado, y Él nos va a llevar
Voy pues, dijo él, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, dijo él, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. El Señor viene para buscar a su pueblo. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, en esta semana que vamos a comenzar, que va continuando esta letanía de días, estamos en cuarentena, estamos aislados, pero Dios no está en cuarentena, el Señor no está aislado, el Señor no tiene restricción. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, debemos en estos tiempos hacer lo que el Señor nos pide. Desafío entonces, cuando venga la duda, cuando venga el temor, cuando venga la incredulidad, cuando veamos las circunstancias y sintamos que estamos mal, que es algo propio de nuestra naturaleza humana, que es algo propio de nuestra condición de seres imperfectos, cuando todo eso venga, ejercitemos nuestra voluntad, pensemos por un momento y expresemos nuestra confianza en el Señor. Declaremos nuestra confianza en el Señor. Declaremos, tal como lo hizo Job, cuando había perdido todos sus hijos, había perdido todos sus bienes, había perdido su salud, sus amigos lo habían abandonado, estaba solo, estaba lleno de angustia, pero él expresó su confianza en el Señor, ejercitó su voluntad y declaró en esas circunstancias, y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi carne, decía él, está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán y no otro, aunque ahora mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, que en esta semana podamos expresar, cuando vengan noticias que a lo mejor no nos agraden, podamos expresar nuestra confianza en el Señor. Confía en el Señor, confiemos en el Señor y llegaremos al otro lado, porque Jesús está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y si Él dijo que nos va a llevar al otro lado, nos va a llevar al otro lado, porque nuestra confianza, nuestra vida está en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga y un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de ustedes. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará.